Piali, Neno toca Lilica el Tonac. El sol alcanzará su cenit y nosotros llegaremos a la cuarta casilla de la 12ª trecena Secuetzpali. Nuestro tonali es Nahui Mazatl. Un tonali muy interesante porque en el numeral 4 tenemos a Tonatiuh, el que va tonando nuestro sol, que sabemos que se llama Nahui Olin. Este sol maravilloso nos carga de energía para que nosotros podamos desempeñarnos en esta tierra, en este espacio-tiempo. Y esta coordenada Nahui Mazatl es del rumbo del poniente, de las mujeres. El color es el negro, por eso ya me he puesto de negro. Así que hoy todos los principios femeninos, independientemente que habiten en un cuerpo femenino o masculino, recibirán toda la fuerza y la gracia de este señor del numeral 4 que es Tonatiuh. ¿Quién acompaña a Tonatiuh? La codorniz Solin, que sabemos que es un animalito pequeñito cargado de tona y que en la lámina 71 de la Mochtli Borgia está siendo ofrendado a Tonatiuh, al sol. Su sangre es la que potencia este sol. Así que simbólica y metafóricamente sabemos que nosotros las mujeres también tenemos un periodo de sangrado y esa sangre la vamos a ofrecer también hoy a nuestro sol, a este Tonatiuh maravilloso, para que todo lo que hagamos hoy sea de verdad con la fuerza de nuestro corazón, con toda la esencia de nuestro ser. Por eso es que en las tradiciones antiguas, y lo vemos en los Amoshtin, los seres humanos que eran principios masculinos se hacían sangrías, se punzaban las orejas, se punzaban otras partes del cuerpo para ofrendar ese tona. Incluso los tlamatini o los tonalpoque al Amochtli que tenían, al Amochtli lo abrían a ese documento y le ofrendaban unas gotitas de sangre para potenciarlo y para que ese documento les permitiera conectarse realmente con lo divino. La sangre es un líquido precioso. Hoy, bueno, simbólica y metafóricamente para mí, por ejemplo, una ofrenda que puedo hacer desde mi sangre, desde mi linaje, es mi poesía, es mi canto, puede ser incluso la danza. Hay muchas formas de sustituir este hecho que puede ser así, simbólico y metafórico. ¿A quién tenemos como regente del signo Mazatl? A Tlaloc. Yo les quiero mostrar, miren, aquí tengo pues unos huesos de un Mazatl, es muy bonito, tiene acá su cornamenta. Este animalito ha dejado de estar en este estado de vida, pero hoy me recuerda la simbología de lo que es el venado en esta cosmovisión. Mazatl tiene como regente al señor Tlaloc, el señor de esta agua preciosa que nos contiene. Tlaloc, recuerden que es el señor del rayo, el de la Xucoatl. Y Mazatl, como animal, como signo, es una representación del sol, es un elemento solar. En los pueblos wixárikas también es el hermano mayor del hombre, la guía espiritual hacia el contacto con lo divino. Recuerden que hay una historia muy bonita donde van persiguiendo a Mazatl y los cazadores lo pierden y cuando lo encuentran ven que se vuelve un destello de luces y por cada luz que cae en la tierra crece un jicuri, un peyote. Entonces, aquí está Mazatl recordándonos que hoy viene en el numeral 4 y trae como señor de la noche a Tonatiuh. Así que hay mucho tona, mucha energía de este sol maravilloso. Y yo les quiero compartir esta ofrenda desde mi linaje que he escrito para esta coordenada. El cuento del día de hoy se llama El regreso del danzante. En este cuento he tratado de unir todo lo que es la cosmovisión alrededor de Nahui Mazatl y bueno, quedó de esta manera. Espero les guste. Tucaania, un joven de origen yaqui, era conocido en su comunidad no solo por su destreza en la danza del venado, sino también por su aguda intuición y su gran corazón. Alto y delgado, siempre llevaba consigo una energía que iluminaba a quienes lo rodeaban. Junto a sus tres mejores amigos, decidió adentrarse en el bosque para acampar una noche, buscando la conexión con la naturaleza que tanto anhelaba. Mientras exploraban, el sonido de una cascada los llevó a un claro donde en la distancia
avistaron a un majestuoso venado macho. Sus grandes astas se alzaban como un símbolo de poder y renovación, reflejando la fortaleza que este animal representa en las culturas ancestrales. Aunque el venado puede parecer frágil, su agilidad y velocidad le permiten escapar de peligros y sus combates con otros machos son un símbolo de virilidad y fecundidad. Además, su cornamenta, que se renueva cada primavera, simboliza el renacimiento y la vida misma. Fascinados, el grupo decidió seguirlo, perdiéndose entre los árboles y dejando que las huellas del venado guiaran sus pasos. Sin embargo, al poco tiempo, se dieron cuenta de que el venado había desaparecido. Sus huellas se adentraban en la montaña y el grupo no dudó en seguirlas hasta encontrar una cueva. Las paredes de la cueva estaban adornadas con pinturas que narraban la vida de los primeros hombres en armonía con los venados, seres sobrenaturales que les enseñaban a vivir en estas tierras. Tucaania, ensimismado por las imágenes, se adentró más en la cueva, ignorando las voces de sus amigos que lo llamaban. Cuando se dieron cuenta de su ausencia, regresaron a la comunidad con el corazón adolorido, pesado. La desaparición de Tucaania desencadenó una serie de calamidades. El clima cambió drásticamente, el sol se volvió frío y las cosechas comenzaron a fallar. La comunidad desesperada decidió llevar todos los elementos que Tucaania usaba en la danza del venado junto con flores y frutos a la cueva. Durante 4 años cantaron y pidieron al Señor de la montaña que les devolviera a su hermano. Este periodo de 4 años no era solo un tiempo de espera, simbolizaba el ciclo de la vida y la conexión con el universo. El número 4 en la cosmovisión ancestral es el pilar que da sustento a la realidad. Representa los 4 rumbos del universo: el oriente, el norte, el poniente, el sur. Cada dirección encierra un significado profundo. El oriente es el lugar del amanecer, el inicio de los ciclos, por donde proviene Tonatiuh. El norte, la fortaleza y el aprendizaje, el lugar que cuida el Señor del Mictlán. El poniente, la reflexión y el descanso, el rumbo de las mujeres. Y el sur, la abundancia y el crecimiento. Allá el favorito de la familia de Huitzilopochtli. Estos 4 elementos son esenciales para la existencia y el equilibrio del mundo. Además, el número 4 es solar. Tonatiuh, el dios del sol, se desplaza por los 4 puntos cardinales, trayendo luz y vida a la tierra. Su nombre calendárico, recuerden que es Nahui Olin, 4 movimiento, y refleja la dinámica de los ciclos naturales en los que el ser humano está inmerso. Durante estos 4 años de ausencia, la comunidad no solo anhelaba el regreso de Tucaania, también se enfrentaba a la desolación que había surgido por la desconexión con lo sagrado. El periodo de espera también fue un tiempo de introspección y transformación. La comunidad comenzó a entender que su relación con la naturaleza había sido fracturada. La falta de respeto hacia el mundo natural se manifestaba en el clima adverso y en la pérdida de cosechas. Las enseñanzas de Tucaania a través de su danza eran más necesarias que nunca. A lo largo de esos años, los habitantes comenzaron a cultivar su sensibilidad e intuición, buscando la guía de los espíritus de la naturaleza, que como el venado habían sido sus aliados ancestrales. Un día, mientras se preparaban para las festividades y la danza del venado, un oscuro cielo cubrió la aldea y una gran tormenta se desató. Los truenos resonaban como un aviso y los habitantes se refugiaron en sus casas, temerosos de lo que los guardianes del bosque pudieran estar planeando. Cuando la tormenta finalizó, un rayo de sol iluminó la aldea después de mucho tiempo. Un sonido envolvente de bules y cascabeles resonó en las calles, llamando a los habitantes a unirse a la danza. Con el corazón latiendo de emoción, salieron a ver qué sucedía, solo para descubrir que Tucaania, danzando con más vigor que nunca, su figura ahora radiante y majestuosa, portaba astas que brillaban bajo el sol.
Los ojos de la comunidad se llenaron de asombro y alegría. Tucaania, el joven que alguna vez fue su amigo, se había transformado en una representación del sol, un ser que había aprendido de los señores sobrenaturales sobre cómo vivir en esas tierras y cómo guiar a su pueblo. En ese día especial que era Nahui Mazatl, un día que simbolizaba la fuerza y la renovación, la comunidad lo nombró Tucaania Nahui Mazatl, en honor a su regreso y a su conexión con el venado, el símbolo de la vida. Con una voz profunda y llena de sabiduría, Ania les habló. He vuelto para mostrarles el camino. Durante mi viaje aprendí que la danza, la flor y el canto son el aliento de nuestra existencia. Los venados son nuestros hermanos y debemos honrarlos como tal. Su agilidad y fortaleza nos enseña a ser resilientes y su renovación anual simboliza la continuidad de la vida. Así, Tucaania Nahui Mazatl se convirtió en el guía de su pueblo, enseñándoles a honrar la naturaleza y a vivir en armonía con ella. La danza del venado ahora más que nunca resonaba en cada rincón de la aldea, recordando en todos que, aunque a veces se pierda la luz, siempre hay un camino de regreso hacia ella. En ese renacer, el joven Tucaania no solo representaba al sol, sino también la conexión profunda entre los hombres, los venados y las plantas. Una relación que, aunque había sido quebrantada, podía ser restaurada a través de el amor, la intuición y el respeto por el mundo natural. Ahora yo te invito a que tú resignifiques tu danza, tus cantos en este día Nahui Mazatl, que te sientas como ese Tucaania tan maravilloso. Miren, yo aquí tengo unas, bueno, estos son capullos de mariposas que allá en la zona de Sinaloa, que también bailan la danza del venado, las hacen. Yo solo tengo 2 pulseritas, pero estas se hacen para las piernas y va toda la pierna y simboliza lo que es el maíz. Bueno, pues vamos a danzar, vamos a ponernos a tono con este Nahui Mazatl y les quiero decir el conjuro. Y dice así: hoy yo mismo soy Nahui Mazatl, destello luminoso, tinta roja, negra, azul, amarilla. En el encuentro con Tlaloc genero realidades. Yo soy la imagen, la acción transformando todo a mi alrededor. Soy la belleza, el intelecto que danza, la intuición que despierta, la vivacidad que brilla. Más aún, hoy yo mismo soy los sueños hechos realidad, el principio y el fin, el tiempo mismo tejiendo ciclos, cantando en el viento, en cada latido, en cada momento. Yo soy Nahui Mazatl. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal Lili Caltonac. Esta trecena voy a crear un cuento por cada tonali. Espero que sean de tu agrado y recuerda que Lili Caltonac no te abandona. ¡Timota! A danzar, a ser como este venado luminoso.